Soy Carlos Iñaki Fuentes González, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Y hoy quiero platicarte un poco sobre un tema súper interesante, las constituciones latinoamericanas y cómo conviven lo viejo y lo nuevo en ellas. Vamos a explorar algunas ideas clave de cómo estas constituciones funcionan y qué contradicciones presentan. Todo desde un enfoque que conecta la historia con la práctica actual. Primero, hablemos de las contradicciones de los nuevos textos constitucionales. Resulta que muchos países en Latinoamérica han reformado sus constituciones, agregando derechos sociales, culturales o ambientales, o incluso reconociendo grupos antes ignorados. Suena bien, ¿no es así? Pero el problema es que estos avances conviven con estructuras del poder que prácticamente no cambian desde el siglo XIX. Por ejemplo, mientras la Constitución te dice todos podemos participar y tenemos derechos, el Poder Ejecutivo sigue concentrando muchísimo poder y los mecanismos de control ciudadano siguen siendo limitados. Entonces, con una mano la Constitución promete participación y con la otra la limita. Esa es la principal contradicción que vemos hoy en día. Ahora, para entender por qué esto pasa, es útil recordar los tres grandes proyectos constitucionales de la historia temprana del constitucionalismo regional. El primero, el proyecto ligado al Imperio Español, bastante conservador. Segundo, el inspirado en la Revolución Norteamericana, liberal, con división de poderes y protección de derechos individuales. Y el tercero, que sería la Revolución Francesa, más radical y republicano, enfocado en igualdad y participación ciudadana. Estos tres modelos fueron la base de todo lo que vino después. Al establecerse las independencias, América Latina empezó a moverse entre ellos, creando un liberalismo conservador que definió estructuras de poder muy centralizadas y poco abiertas a la ciudadanía. Ahora bien, se dice que muchas constituciones modernas son de mezcla. Esto quiere decir que combinan modelos que, en teoría, deberían ser opuestos. Por ejemplo, se agregan derechos sociales y de participación, pero al mismo tiempo se mantienen sistemas de poder muy centralizados y verticales. También vemos tensiones en el ámbito económico. Algunas constituciones hablan de libre mercado, pero al mismo tiempo protegen derechos colectivos o comunitarios. La principal tensión está justo ahí. Lo que promete la Constitución en materia de participación y derechos a veces choca con las estructuras que siguen favoreciendo a los poderosos o concentrando el poder en pocas manos. Es como tener un coche con freno de mano y acelerador al mismo tiempo. Quieres avanzar, pero algo te detiene. Esto nos lleva a un concepto importante, el impacto intraseccional de las reformas. Básicamente, cada vez que agregamos un derecho o una institución nueva, lo hacemos dentro de un marco que ya existía, con otras reglas y límites. Lo que agregamos puede chocar o no encajar del todo con lo que ya estaba. Por ejemplo, introducir derechos sociales amplios implica que el Poder Judicial tenga más poder para garantizarlos, pero ese mismo Poder Judicial no siempre es muy democrático ni accesible. Por eso se habla de falta de reflexión o de una reflexión impropia de algunos constituyentes latinoamericanos. Muchas veces se crean instituciones nuevas o se agregan derechos sin pensar bien cómo van a interactuar con los poderes existentes. Ejemplos claros de esto son Colombia, donde la Corte Constitucional nueva chocó con la vieja Corte Suprema, o Argentina, donde el Consejo de la Magistratura generó tensiones con la Corte Suprema. Y de manera relacionada, vemos cómo las viejas estructuras bloquean las nuevas propuestas. Si tienes un poder ejecutivo muy concentrado, que históricamente controla al legislativo y al judicial, cualquier intento de ampliar derechos o de descentralizar poder se ve muy limitado. Por más que la Constitución diga participación ciudadana, en la práctica el control sigue en las mismas manos. Todo esto nos lleva a lo que Roberto Gargarella llama la sala de máquinas de la Constitución. Es el núcleo, el corazón de la estructura de poderes, donde realmente se organiza el poder político, judicial y legislativo. La importancia de esta sala de máquinas es enorme. Si quieres que los nuevos derechos o reformas funcionen, no basta con escribirlos en papel, tienes que pensar cómo reaccionará esta estructura central. En otras palabras, no puedes empoderar a la ciudadanía si el mecanismo que regula el poder sigue concentrado en pocas manos. La sala de máquinas nos recuerda que la práctica política y la estructura real del poder son tan importantes como la palabra de la Constitución. En conclusión,
Las constituciones latinoamericanas muestran un juego complejo entre lo viejo y lo nuevo. Tenemos avances importantes como la inclusión de nuevos derechos y la apertura de grupos históricamente marginados, pero aún persisten contradicciones graves, estructuras de poder centralizadas y problemas de implementación. La clave está en no quedarse solo con la letra de la Constitución, sino en pensar en cómo funciona su sala de máquinas y cómo podemos hacer que los derechos y la participación ciudadana sean realmente efectivos, porque al final de eso se trata la democracia, que lo que se promete en el papel se pueda vivir en la práctica. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por las constituciones latinoamericanas. Si te interesa seguir analizando cómo lo histórico influye en lo actual, no olvides profundizar en estos temas y cuestionar siempre cómo lo nuevo interactúa con lo viejo. Porque al final, una constitución no cambia a un país si la sala de máquinas sigue girando al ritmo de los mismos de siempre.